hay que pensar de otro modo, de la disidencia como un disentir, ¿no? Un sentir diferente, etcétera. Bienvenidos a Filosofía Fundamental. La filosofía, cuando es filosofía propiamente tal, más bien lo que hace es como desenmascarar precisamente que las ideologías de turno y exigir al usuario de la filosofía que piense de otro modo, ¿no? Que disienta respecto del establishment, respecto del statu quo, ¿no? La reología en particular coge esa función liberadora de la filosofía y como que la modifica haciéndola una función desideologizadora. ¿Cuándo sabemos que hay una ideología? Pues básicamente cuando no tenemos preguntas, ¿no? Cuando no tenemos preguntas y tenemos siempre respuestas, constantes respuestas, hay una ideología operando, hay una ideología trabajando. Y entonces lo que hace la filosofía es precisamente desestabilizar esas respuestas, metiendo preguntas, inyectando preguntas y por tanto cumpliendo esa función desideologizadora que le caracteriza. Curiosamente, contra lo que se suele enseñar en la academia oficial de la filosofía o en la academia tradicional de la filosofía no da tantas respuestas como se suele dar en las academias. Es decir, uno entra al primero de la carrera y lo primero que dicen es eso, que la filosofía es preguntas, no sé qué, es cuestionamientos, pero el resto de la carrera lo único que hace es ver respuestas, ¿no? Y además te obligan a que te cases con una de esas respuestas. Tienes que hacer el trabajo de fin de grado o la tesis de licenciatura o la tesis de doctorado, que es peor, en un autor, en un sistema filosófico, en unas respuestas en definitiva, y no en problemas, no te sacan de esa zona de confort. En cambio, creo que la filosofía, cuando es verdaderamente práctica filosófica, es decir, cuando se define como acción y efecto del filosofar, definitivamente no es la repetición de respuestas, sino más bien el uso, digamos, de una función liberadora, de una función desideologizadora, y por tanto, la reconstrucción de un mundo que tendría que ser pensado de otra manera. Y esto, como digo, no es solamente una función que surja de pronto ahora en el siglo XXI, sino que esto siempre lo ha habido desde inicios de la filosofía. Fijaros si no. Pitágoras, que nadie podrá decir que es un contemporáneo, ¿no? No es alguien posmoderno, ¿no? Pitágoras, pues es uno de los padres de la filosofía y de hecho se le achaca la paternidad del término filosofía en griego, ¿no? Cuenta Cicerón de Pitágoras que un día, cuando llega Pitágoras a Fliunte, el rey León se entera de que ha llegado el gran sabio, este tal Pitágoras, ¿no? Y está interesado en saber qué es lo que hace, porque él nunca había escuchado ni de Pitágoras, ni de eso, ni de ese oficio que el señor Pitágoras hace, ¿no? Y entonces se le acerca, ¿no? Después de que llega Pitágoras y con toda su fama y tal, se le acerca a León y le dice a Pitágoras, pues bueno, que se presente un poco, ¿no? Que quién es, qué es lo que hace. Y lo que dice Pitágoras es que él es un filósofo, ¿no? Y allá aparece por primera vez esa palabra, ¿no? Dice, él es un filósofo. Y extrañado, León, por haber escuchado una palabra que nunca había existido, que nunca había escuchado porque no existía, es un neologismo que precisamente parece ser creado por el propio Pitágoras, filósofo, le pregunta qué es eso de ser un filósofo. Y entonces Pitágoras dice que pone una analogía para darse a entender con León, ¿no? Y dice, bueno, así como las ferias, ¿no? En los circos, piensen en los circos romanos, en los circos que son pues muy similares, son circos griegos, pero bueno, piensen en los circos romanos, ¿no? Donde precisamente en las ferias, ¿no? Pues donde hay pues unos señores que juegan, ¿no? Que hacen la gimnasia, que hacen los Juegos Olímpicos, esta clase de cosas, los Juegos. Pues así como en esas ferias, en esos circos, hay gente que está ahí por la gimnasia, por el ejercicio y tal, hay otros que están ahí pues para ver el espectáculo, ¿no? Para ir a ver el show de la gimnasia y tal. Dice, y hay unos terceros, dice Pitágoras, los menos, que simplemente están ahí para contemplarlo todo, ¿no? Para dejar que todo aparezca ahí, ¿no? Para que todo se dé, ¿no? Y dice Pitágoras, bueno, pues eso es el filósofo, eso es lo que hace el filósofo, ¿no? Es decir, el filósofo no se prepara todo el año, de toda una vida, todo el año, pues para estar en el espectáculo, ¿no?
como el gimnasta griego, ¿no? Hoy pues puede ser homologable pues al futbolista que se prepara para estar en el centro del espectáculo, o al futbolista o el rockstar, o el showman de turno, sea el que sea, ¿no? Pues el reggaetonero de turno, el que sea, ¿no? Le preparan para estar enfrente y ser en los escenarios, ¿no? Y hay otros, en cambio, que como que se les prepara además, pues más bien para estar debajo del escenario y estarlo simplemente pasivamente viéndolo, ¿no? Y pagando por ver eso, ¿no? Hay unos terceros, piensa Pitágoras, que esos simplemente ven el espectáculo completo, no solamente ven a los que están arriba, sino incluso a los que están abajo y contemplan el que las cosas estén acaeciendo, ocurriendo. Ese es el filósofo. Dejar ver, poner la vista en algo, ¿no? Poner la vista, literalmente en griego se dice theorein, ¿no? Es poner el orao, poner la visión, poner la vista, theorein, de donde vendrá nuestra palabra castellana teoría, ¿no? El filósofo lo que hace es teorizar. Y teorizar, curiosamente, no es simplemente especular unas razones más o menos abstractas sobre, no, no, es más bien todo lo contrario, es poner la vista en lo que ya se está dando, en lo que acaece. Y entonces León queda muy sorprendido con esto, con lo que le dice Pitágoras, porque dice, hombre, entiendo que el gimnasta pues se prepare pues para eso y tal, porque al final tiene fama y dinero, ¿no? O entiendo que el público pues también vayan a esta clase de shows, de espectáculos, pues porque apuestan y también pueden ganar dinero, etcétera, ¿no? Es decir, hay una especie pues como de negocio, ¿no? En el mundo tanto del showman como del público, hay un negocio ahí, ¿no? Entiendo, en cambio no entiendo, dice León, por qué tú simplemente vas y ves, ¿no? Simplemente contemplas, pones la vista en lo que está pasando. Y dice Pitágoras, dice, precisamente por eso esto que hago es lo más noble, ese es lo más noble. ¿Por qué? Porque es algo así como un beneficio sin oficio. Contrario a la frase aquella de haces oficio sin beneficio, ¿no? No, 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 aquí es un beneficio sin oficio. No hay puro beneficio, no hay propiamente un oficiar algo. Oficio tiene el gimnasta que está arriba del oficio, tiene el de abajo que es el que se encarga de poner las apuestas y tal, pero este no tiene un oficio, este es puro beneficio, porque en última instancia, piensa Pitágoras, este saber que es el filosófico no sirve para nada, pero todo le sirve a él. Y en la medida en que no sirve para nada, no tiene un carácter servil. Aquí está lo interesante. No sirve, no sirve, literalmente. No es sierva la filosofía de nadie. Y en la medida en que no es sierva, en que no sirve, libera, es liberadora. Si me permitís, esto ya no lo dice Pitágoras, pero si me permitís, si hay algo que nos diferencia de los animales en general, no, más o menos, pero de lo que sí que nos diferencia a los animales, es precisamente la capacidad de filosofar. ¿Por qué? Porque, hombre, no sé, ir a trabajar, sea lo que sea que cada quien trabaje, ¿no? Es decir, ir a conseguir los medios para poder alimentarse y tal, eso a su manera lo hacen los tigres, lo hacen las libélulas, tienen que de alguna forma ganarse la vida, ¿no? Es decir, tienen que invertir una determinada cantidad de energía para conseguir aquello que les va a proveer de energía, ¿no? Sus alimentos. Entonces, de alguna forma, por muy sofisticado que sea nuestro trabajo, en general, esta palabra, ¿no? Trabajo, eh, por muy sofisticado que sea, de alguna forma cumple una función, pues más o menos biológica, más o menos natural. Sin embargo, la actividad más rebelde, si se quiere, contra este fatum, este destino de tener que hacer algo para, ¿no? Obligados por la naturaleza, por la biología o lo que se quiera, es la capacidad de hacer algo para nada, que no traiga ningún rédito. Ahí está su función liberadora. Porque en la medida entonces en que no sirve para nada, en que no me va a traer ningún rédito, y se hace entonces esta filosofía por sí misma. No es medio para ningún fin, es un fin en sí mismo. Y ahí está la función liberadora precisamente, porque rompe con toda la lógica de la retribución, con la lógica incluso del don, rompe con toda lógica. ¿Por qué se hace? Porque sí. Y en ese porque sí está la intromisión metafísica, ¿no? La intromisión metafísica de un individuo, un ser, un ente, como se quiera llamar por el momento,
una persona que dice no, dice basta, hasta aquí, ¿no? Aquí se ha roto toda lógica. No tiene ningún porqué, ni ninguna causa formal, eficiente, final, ninguna. Se hace porque sí. Y eso, precisamente, curiosamente, los teólogos, pensando en otros temas, pero los teólogos le pusieron un nombre que se llama gracia, ¿no? Gracia, es la gracia. Charis en griego, que significa don, es puro dar, ¿no? Es puro regalo, es gracia. Y precisamente esto tenía que ver, esta charis, pues con el ágape, ¿no? El amor estrictamente eh, dador, ¿no? La pura entrega, ¿no? La pura entrega, diríamos los reólogos, a lo real. Bueno, por concluir esta historia, claro, los que se encargaban de todo estos oficios, ¿no? Aunque algunos fuesen oficios sin beneficios, porque ya me dirías tú qué clase de oficio es el de andar haciendo apuestas, ¿no? Pero bueno, oficios sin beneficios, a diferencia de los que, como Pitágoras, tenían un beneficio sin oficio, los de Pitágoras pues se podían dedicar a esto porque tenían el ocio, ¿no? Eran ociosos. Ocio en griego se dice escolé, de donde vendrá escuela, escolástica, etcétera, por ser precisamente hombres libres, ¿no? Podían dedicarse libremente al ocio, mientras que los que no, pues negaban el ocio y se dedicaban, como he dicho, pues al negocio, ¿no? Ahí está el negocio, contrario a lo que nos muestran nuestras sociedades actuales, completamente las occidentales, en el que lo que importa es el negocio, lo que importa es el negocio. La filosofía viene a reivindicar desde tiempos inmemoriales que lo importante es el ocio y no el negocio, la ruptura del por qué, del para qué, y la pura gratuidad, la pura entrega, el puro don, ¿no? Ahí está. Y esto es precisamente la rebeldía de pensar, esto es precisamente el no, esto es precisamente la rebelión en última instancia, ¿no? Fijaos, este saber, además, que es libre, constitutivamente libre y que por tanto libera cuando se ejercita, que como digo, no es el que da respuestas, eso es la ideología, ¿no? La filosofía no da respuestas. Cuando la usas, cuando se ejercita, lo que hace es más bien motivarte, entregarte un método, si se quiere decir así, unas estructuras para pensar por ti mismo, para reconstruir el mundo, etcétera, ¿no? Y no que te lo dé ya hecho. Bueno, pues a ese saber, esa forma de saber, esa forma de pensar filosófica, siempre se ha llamado en general, y por ser precisamente la más fundamental, la filosofía fundamental, filosofía primera, se la entendió muy rápidamente como la metafísica, ¿no? Era la metafísica la que en última instancia, la que tiene la función liberadora, ¿no? La que ejerce esa función liberadora. Fijaos, esto de Pitágoras, y de cara a lo que digo ahora de la metafísica, se repite en varios momentos de la historia de la filosofía, incluso en pensadores muy grandes, ni siquiera en los filósofos del lado B, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, inicia su metafísica, su texto de metafísica, diciendo que pantes anthropoi oregontei physei, ¿no? Todo hombre, todo ser humano, si se quiere, todo hombre, por naturaleza, physei, ¿no? Físicamente, apetece, oregontai, el saber, ¿no? Apetece toideina y el saber, ¿no? Claro, y ese saber es precisamente el que está inaugurando en ese libro, que es la filosofía primera, la metafísica, ¿no? Todo hombre naturalmente, todo ser humano, apetecemos la metafísica, es decir, apetecemos un saber liberador, ¿no? Un pensar liberador. Hegel, mucho tiempo después, dirá que así de ridículo como sería un pueblo que perdiera su vida política y sus costumbres, así de ridículo sería aquel que perdiera su metafísica. Claro, también, ¿no? Pero caería en la ridiculez, en la absurdidad, ¿no? Aquel que perdiera esta forma de teorizar, ¿no? De liberar en última instancia. Y Zubiri, también tiempo después, dirá que no se enseña filosofía, no se aprende filosofía, sino solamente poniéndose a filosofar. Esto es lo crucial. O sea que la función liberadora de la metafísica, de la filosofía, eh, primero es liberadora, como ya decía, por gente como lo que había dicho Pitágoras, lo que había dicho Aristóteles, ¿no? Naturalmente apetecemos esto. Y también además es que nos evita caer en el ridículo, ¿no? En hacer el ridículo como especie humana, ¿no? Es decir, seríamos el hazme reír de las especies biológicas si no hiciésemos filosofía en última instancia. ¿Por qué? Porque todo lo otro lo hacen mejor las otras especies. Son más veloces, son más aptas, son más, ¿sabes? ¿Qué hacemos nosotros mejor? Pues filosofar.
liberarnos, ¿no? De ese fatum estrictamente biológico. Y es que además, conforme a esto, solamente se puede hacer si acto exercitu estamos filosofando nosotros, ¿no? Solo se puede hacer así. No, no nos viene dado el filosofar. No se puede hacer en filosofía tomista, aristotélico, agustiniano, kantiano, subiriano, hegeliano, lo que se quiera. Solo se puede ser filósofo. Y eso significa que tiene uno que reconstruir todo el toda la historia de la metafísica como una estructura unitaria a fin de que eso a uno le ayude a filosofar, ¿no? Esto es, cuando uno se vuelve aristotélico, por ejemplo, deja de ser filósofo. Hay una ideología operando, la de Aristóteles, con lo noble que pueda ser su pensamiento. Pero si yo lo que hago es entender el mundo ya con las respuestas, no sé, acto, potencia, materia, forma, tal, y como parchando el mundo con estos conceptos, no estoy así dándome el trabajo, y este sí, en el mejor sentido de la palabra, de filosofar, ¿no? Tengo que forjarme el camino de la filosofía. Bueno, la filosofía, pues, no es liberadora, no porque lo diga Ellacuría o no porque lo diga el ahora tan de moda Dussel, porque ha muerto, no es porque lo diga una ideología, ¿no? Que muchas veces las filosofías de la liberación son tachadas de ideologías, ¿no? Algunas veces no sin razón, pero no es porque lo digan filosofías más o menos ideológicas o no, sino porque la propia filosofía ha sido siempre eso, ¿no? Una ruptura de la lógica en general, ¿no? De los dinamismos establecidos. Esto fue Filosofía Fundamental.